amigos de Entre Voces, el programa Entrevistas de la República. Estamos hoy día con la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, con quien conversaremos sobre varios temas, con énfasis desde luego en sus propuestas de campaña. Bienvenida, señora Mendoza, gracias por aceptar la invitación de la República. No, muchas gracias a ustedes más bien por el espacio y por la oportunidad de comunicar nuestras propuestas a la gente. Quiero empezar hablando sobre sus motivaciones, ¿de acuerdo? Es su segunda candidatura consecutiva. ¿Por qué se considera usted mejor opción que los demás candidatos? Ejercicio de prospectiva, si quiere. Imaginemos que usted gana las elecciones presidenciales. ¿Qué esperaría dejar usted del 2026? Primero, creo que claramente Juntos por el Perú es el proyecto político que de manera más firme y contundente está planteando un compromiso para impulsar los cambios de fondo que nuestro país necesita, para emprender reformas estructurales que queremos dejar claramente encaminadas, sino definitivamente resueltas al término de nuestro gobierno. Creo que somos los que más claramente nos hemos pronunciado a favor de cambios estructurales, los que claramente hemos planteado nuestra posición de que el Perú hoy necesita un nuevo pacto social que redefina las reglas de juego que guíen nuestro país, pero también los valores que guíen nuestro país. Y eso pasa entonces por diseñar un nuevo pacto constituyente a partir de un gran diálogo nacional, donde, por ejemplo, se restituya la capacidad del Estado de planificar el desarrollo nacional, de fiscalizar y regular las actividades económicas y actividades en general. Una nueva constitución que reivindique claramente la salud, la educación, las pensiones como derechos que el Estado tiene que garantizar, porque la actual Constitución los concibe más bien como mercancías o negocios que el sector privado tiene que proveer con una intervención marginal del Estado. Creemos que esto tiene que cambiar radicalmente. Necesitamos también dotar a nuestro Estado de la capacidad de regular, de fiscalizar e impedir que se cometan abusos a partir de concentración oligopólica o monopólica como la que vemos, por ejemplo, en el sector de la banca o en el sector de las AFPs, ¿no? Como en la banca, donde 4 grandes bancos concentran prácticamente todo el mercado financiero y por lo tanto se permiten poner las comisiones, cobrar las comisiones que les da la gana o cobrar las tasas de interés que les da la gana. Pero también tenemos nuevos temas y nuevos derechos en la Constitución. Por ejemplo, la centralidad del cambio climático y la protección del medio ambiente. Creo que es fundamental considerarlo en una nueva Constitución, así como nuevos derechos como el acceso a Internet, que como Juntos por el Perú estamos planteando sea incluido en una nueva Constitución como un derecho fundamental que también el Estado tiene que garantizar. Bueno, ha dicho algunas cosas sobre las que volveré, pero tengo una segunda duda sobre el tema de la Constitución. Un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos de diciembre de hace un mes abordó ese tema precisamente y preguntó qué temas se deberían incorporar en una nueva Constitución o qué temas se podrían cambiar en la actual, digamos. Bueno, no es lo mismo, pero era el tópico, ¿no? Las respuestas son interesantes. Entre los primeros 4 lugares aparecían las siguientes razones. Y acá lo tengo apuntado. El 74% pedía penas mayores para delincuentes y corruptos. El 25% pedía fortalecer los valores familiares, tradicionales y la tradición católica. El 23% promover la inversión privada. En diciembre, también del año pasado, Ipsos consultó si las personas estarían de acuerdo con el hecho de que se incluya constitucionalmente que el matrimonio sea definido solo como la unión entre hombre y mujer. Y el acuerdo era mayoritariamente a favor, 78%. ¿Por qué le digo esto? Porque yo asumo que usted quisiera una nueva constitución que rescate banderas que entiendo usted defiende. ¿No hay acá una desconexión entre lo que usted esperaría de una nueva Carta Magna y lo que la gente realmente desea? Quizás a la luz de estas respuestas, lo que tenemos ahora termina siendo incluso menos conservador que lo que podría salir. ¿Qué piensa? Sí, primero creo que es perfectamente comprensible, ¿no?, la molestia, la indignación de la gente que se traduce, ¿no?, una demanda de sanciones más fuertes para los corruptos y los abusivos. Pero precisamente por eso nosotros planteamos la necesidad de un proceso constituyente, de un gran diálogo nacional que en la práctica ha empezado ya, ¿no?
donde la gente pueda identificar la raíz de los problemas y no solamente sus síntomas. Por otro lado, particularmente yo, Enrique, vengo recorriendo el país en los últimos años e incluso en los últimos meses y semanas, y el ánimo y los temas que la gente te plantea tienen que ver en realidad con las cosas concretas que se han develado como deficientes en la pandemia: salud, educación, sistema de pensiones, el tema del Internet también son cosas que de manera reiterada la gente nos plantea que tienen que ser incluidas en una nueva constitución. A la luz de estas respuestas que le he diseñado de encuestas muy recientes de los mes, ¿no teme que la constitución nueva que pudiera emerger termine siendo incluso más conservadora que la que tenemos actualmente? No, porque en la medida en que haya un debate con la ciudadanía, en la que puedan participar ampliamente, puedan plantear sus preocupaciones, sus propuestas, iremos, ¿no?, desentrañando la raíz de cada uno de los problemas para poder identificar los cambios estructurales que se necesitan. Ha propuesto concretamente recurrir, aparte, me corregirá, de los ahorros fiscales que tenemos en bancos nacionales, unos 72.000 millones de soles, ha dicho usted, para esta reactivación económica, para temas de salud. Yo no soy economista, pero sí he leído a algunos señalar que no tiene sentido echar mano de ese dinero cuando endeudarse resultaría mucho más barato. ¿Qué responde? Que todos esos ahorros fiscales que nos ha costado a todos los peruanos acumular precisamente son para encarar este tipo de emergencias. O sea, por Dios, parece que algunos se olvidan que estamos atravesando una pandemia global. Parece que algunos se olvidan que el año pasado hemos perdido a más de 80.000 peruanas y peruanos. Enrique, mucho más que todo lo que perdimos en el conflicto armado interno que duró largos años. Hemos perdido 80.000 peruanos en un año. Y si no hacemos nada en las actuales circunstancias, esta cifra se podría duplicar al término de este año. Entonces, si tenemos ahorros, es precisamente para utilizarlos en este tipo de circunstancias para salvar la vida de la gente. ¿El endeudamiento, como sugieren algunos economistas, no sería una mejor opción? Puede ser también una alternativa que vamos a evaluar, por supuesto que sí, pero creo que el concepto central es que hoy la prioridad es salvar vidas. Además, en un contexto en el que somos conscientes y a estas alturas que la vacuna aún va a demorar. Eso iba. Dijo que revisaría exoneraciones. Entiendo que se refiere a campos como las universidades privadas y la agroexportación, entre otros. Eso me queda claro. ¿Te quedaría con alguna exoneración? Efectivamente, vamos a tener que recuperar los niveles de recaudación tributaria que teníamos antes de la pandemia y superarlo, porque antes de la pandemia éramos uno de los países con la más baja recaudación tributaria en América Latina, 13, 14% en el mejor de los casos, cuando el promedio latinoamericano está por encima de 20%. Eso significa revisar las exoneraciones tributarias, ¿no? Efectivamente, a las mineras, a los casinos, a las universidades privadas. Habrá que ver. Paralelamente también diseñar una estrategia para combatir la evasión y elusión tributaria y además generar un impuesto a las grandes fortunas, a los multimillonarios del país, para que también contribuyan, ¿no?, a mejorar la capacidad recaudadora del Estado. Sí, hay unos puntos. Primero, entonces, no tiene muy claro todavía si se quedaría con alguna exoneración. ¿Es correcto? Seguramente habrá algunas que habrá que conservar, sobre todo para los sectores o las empresas que recién inician sus actividades económicas y su inserción en el mercado. El impuesto a las grandes fortunas, ¿sería permanente, temporal? ¿A partir de qué monto se cobraría un impuesto de ese natural? Sí, tenemos un debate en torno a eso. Consideramos que podría ser eventualmente a partir de los 10.000 millones o incluso los 10 millones o incluso los 100 millones. No estamos hablando de efectivamente grandes fortunas. En ningún momento hemos planteado tocar los ingresos de la clase media, que sabemos está también golpeada. Por ahora. Ahora, entre 10 y 100 hay mucha diferencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que está pendiente revisar también, ¿no?, cuál es cuál sería el universo, ¿no?, de contribuyentes a los cuales impactaríamos con esta medida, ¿no? 10 millones en cuentas, 10 millones en propiedades, porque también uno puede tener una casa heredada y puede ir sumando, ¿no? ¿Cómo van a manejar ese tema? Justamente es lo que estamos diseñando
¿no? Pero de lo que se trata es, insisto, no de un impuesto ni a la clase media ni a los ingresos, sino a las fortunas acumuladas, que además, valgan verdades, en nuestro país provienen principalmente de herencias, ¿no? No necesariamente del fruto del trabajo sostenido, ¿no? O del sudor de la frente de algunos, como se ha querido plantear, ¿no? ¿Designaría de nuevo a Julio Velarde al frente del BCR? Usted sabe que es potestad constitucional del presidente y que, claro, luego el Congreso debe ratificar la decisión. ¿O preferiría un cambio al frente de esta institución? Creo que es tiempo en el Perú, en términos generales, de cambios, pero no solamente en las personas, sino sobre todo en las políticas, ¿no? En las reglas de juego que guían nuestro país. Eso sí, reiterando siempre que en el caso del Banco Central de Reserva respetaremos la autonomía que le corresponde para el manejo respectivo de la política tributaria. Pero sí, en términos generales, creo que necesitamos renovar, ¿no? La representación política y la participación, ¿no? En los distintos espacios de decisión, dándole voz a sectores que largamente han sido excluidos. Y con eso no estoy hablando específicamente del BCR, sino en general, ¿no? De la gestión estatal y de la representación parlamentaria y representación política en general. Ya, pero mi pregunta es concreta sobre el BCR. ¿Notificaría a Julio Velarde o no lo tiene claro todavía? Creo que lo que corresponde es un cambio, ¿no? Además, recordemos que en el Banco Central de Reserva no solamente es el señor Julio Velarde, ¿no? Pero recordemos que en el Banco Central de Reserva también hay otros personajes que no tienen méritos ni técnicos ni éticos, ¿no? Y que claramente pues tienen que ser removidos, ¿no? Intuyo que está hablando Rafael Rey. Exactamente. ¿Qué piensa de cómo el actual gobierno está gestionando primero la lucha contra la pandemia? ¿Percibe algún tipo de problema de liderazgo con el presidente Sagasti, por ejemplo? Sí es desconcertante, insisto, que en la última conferencia de prensa del gobierno no se haya hecho ningún nuevo anuncio. Creo que hay una mala evaluación de la gravedad de la situación, que es valientes que se tienen que tomar. Yo sé que no es fácil decir, ni tampoco es fácil implementar, ¿no? Una eventual restricción adicional de la movilidad de la gente, una eventual disminución de los aforos, pero está claro que a estas alturas es necesario tomar medidas para frenar más drásticamente el virus. Eso sí, para asegurar que sean efectivas, ¿no? Porque hay gente que, aunque imponga restricciones, tiene que salir a recursarse para sobrevivir. Es fundamental poner por delante el apoyo económico a las familias más vulnerables, con un tercer y también cuarto bono, ¿no? Para garantizar que la gente se pueda quedar en su casa todo lo que pueda. Nada de esto ha sido dicho por parte del gobierno y me parece sumamente preocupante e irresponsable. Y aprovecho la ocasión para pedirle al presidente de la República que reconsidere, ¿no? Las medidas que está implementando y evalúe con la información científica y la data que tiene a la mano la implementación de mayores medidas restrictivas en la perspectiva de cuidar la vida. Estaba revisando las cifras desagregadas por sector socioeconómico y me llamó la atención lo siguiente, ¿no? En el sector A, es decir, el más pudiente del país, obvio que también el menor en términos de tamaño, usted figura con 10% de intención de voto. En términos porcentuales es donde mejor le va. En los segmentos D y E figura con 6 y 7 respectivamente. ¿Por qué cree que es así? ¿No debería ser al revés, digamos, para una candidatura que se proclama de izquierda, defensora de los más pobres y necesitados? Mire, Enrique, si fuera real, igual yo me alegraría, porque nuestra propuesta es para todos los peruanos y peruanas. Es cierto que con particular énfasis y prioridad a los sectores más vulnerables, pero la verdad es que me desconciertan absolutamente las últimas encuestas. Sobre el particular, te soy muy honesta, me desconcierta la diferencia que hay entre una encuesta y otra. No creo que de un mes a otro hayamos saltado de 0 a 10% en el sector A. Particularmente, para mí está pendiente una explicación le voy a decir algo. Me parece curioso que casi pareciera que estuviera lamentando haber subido 10 puntos en el sector A. Es como si prefiriera... Te acabo de decir lo contrario. No, nosotros lo que queremos, por supuesto, es llegar a todos los sectores del país.
¿no? Y contrarrestar, desmontar todos esos fantasmas que dicen que de nosotros que somos enemigos de la inversión, que odiamos a los sectores pudientes, nada más lejos de la realidad. Nuestro proyecto, y por eso nos llamamos, entre otras razones, Juntos por el Perú, precisamente plantea escuchar todas las voces, todas las necesidades, todos los sectores del país y convocarlos a este proceso de reconstrucción nacional. Así que, por supuesto, yo encantada de tener 10 puntos si es que fuera el caso en el sector A, pero te estoy señalando una inconsistencia concreta, ¿no?, en el tema de las encuestas. La pregunta sobre Venezuela es la que más le han hecho en su carrera política. Probablemente. O la de las agendas, quizás. Pelean. También, ¿no? Hay una serie de fantasmas y estigmas que nos toca desmontar y frente a los cuales seguiremos respondiendo siempre lo mismo y con la misma convicción, ¿no? El nuestro es un proyecto 100% peruano que no pretende copiar ningún modelo, menos un modelo que está claramente en una situación que está claramente hoy atravesando una situación, ¿no?, de dictadura, una situación social, sanitaria, catastrófica, ¿no? Yo no le iba a preguntar si está con Maduro, ya. Como siempre me lo preguntan. No, pero yo no pensaba preguntárselo. Lo que sí quería consultarle era lo siguiente: ¿no se habría evitado usted tanta insistencia sobre este tema si hubiese quizás cerrado el asunto desde un inicio? ¿Quizás faltaron un poco de reflejos? No, nuestra posición siempre ha sido muy clara y tajante sobre este tema, ¿no? Una cosa es que, claro, se remitan a declaraciones mías del 2013, 2014, cuando la situación era ciertamente ya preocupante, pero cuando ni siquiera la oposición venezolana calificaba al gobierno de turno como una dictadura. A la medida que la situación fue cambiando, fue agravándose y claramente entramos a un régimen dictatorial, nosotros no tuvimos ningún reparo en señalarlo así y desmarcarnos absolutamente, ¿no? ¿El matrimonio homosexual será una bandera que usted propondría de ser presidenta? Lo propusimos en 2016 y nos ratificamos hoy en construir un país igualitario que reconozca el amor y la posibilidad de constituir una familia entre personas del mismo sexo. Claro que sí. ¿La eutanasia? Es algo que creo que hay que evaluar, ¿no?, muy rigurosamente. Sé que hay un caso particular en torno al cual no puedo más que expresar hoy mi apoyo, ¿no?, a la persona que valientemente está pidiendo su derecho a morir en dignidad, pero para una regulación más amplia, ¿no?, general, creo que necesitamos un debate ciudadano mucho más amplio y también revisar la experiencia normativa de otros países. Particularmente no tengo una posición definida en términos generales. La última consulta. Keiko Fujimori habló recientemente, dijo que propondría que su presidenta indultaría a su padre y que si no lo fuera también lo pediría a quien será electa presidenta o presidente. Me imagino que usted está en contra sobre el tema, pero tenía que preguntárselo. No sé qué piensa. Nosotros siempre hemos rechazado el indulto en el Parlamento y en las calles. No se puede indultar a un asesino y ladrón, a un violador de derechos humanos. Pero lo que me parece más indignante y vergonzoso es que en este contexto de pandemia, donde la gente se está muriendo por falta de oxígeno, por falta de camas UCI, haya gente que quiera poner el indulto en el centro del debate. Por favor, debatamos de lo importante y de lo urgente, de la crisis sanitaria y de la necesidad de reactivar la economía. Bueno, no le voy a quitar más tiempo. Candidato Mendoza, ha sido una conversación larga, interesante, y le agradezco más bien el tiempo que se ha tomado con nosotros y por supuesto, le deseamos la mejor de la suerte en esta campaña, que va a ser dura. Muchas gracias. Igualmente para ustedes y a cuidarse mucho.